Hay un antiguo dicho judío que reza de la siguiente manera. Dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es un pensamiento filosofal muy interesante. Tiene un trasfondo. Lo que quiere decir este dicho, de que cuando veas, vamos a poner en escala de naciones, cuando veas unas naciones que realiza la población un cambio, significa que las naciones vecinas, ese cambio se va a acentuar y se va a copiar. En otras palabras, cuando sea en Grecia, sea en Rumanía, sea en el norte de Europa, sea en muchos países que la población está despertando, está viendo la corrupción, la crasa corrupción política y de otras entidades bancarias, y se manifiesta la población, cambia el sistema. Los que tienen el poder tienen miedo y renuncian o aplacan sus iras y sus odios hacia la nación. El poder se debilita. En España va a suceder algo semejante. En España hay un grado de corrupción gigantesco. No solamente corrupción, hay más. Asesinatos de niños, rituales satánicos, el Bar España, las niñas de Alcácer y muchos más, claro, relacionados con otros asesinatos de niños en Holanda, a montones, en diferentes países europeos, Bélgica, o sea, en Irlanda, o sea, en Inglaterra, o sea, se está extendiendo una red criminal gigantesca de los potentados. Porque ya lo he dicho muchas veces, pues el mundo está gobernado por seres de la oscuridad. La Sagrada Escritura dice claramente: Lucifer, que es entronizado en el Vaticano, además el Papa está diciendo, su Dios es Lucifer. Enseñan a cantar a los niños "Viva Lucifer" en los coros, en las iglesias. O sea, se está quitando la máscara los monstruos. Y el poco tiempo que quedan estos en la oscuridad, pues sencillamente van haciendo todo el daño que puedan. Pero la población, en muchos casos ignorante de lo que está sucediendo en las candilejas, se empieza a despertar. Entonces, lo que va haciendo una nación, otra y otra y otra, se va acercando a España. España no hay democracia. España, el caso ahora de Urdangar y Cristina, es un cáncer crónico de la falta de justicia real. Porque tiene que haber, en cualquier país del mundo, tiene que haber policía. Eso es obvio, es necesaria. Y la gente tiene que respetar a la policía. Sea que entre la policía haya injustos o corruptos, tiene que haber, como tiene que haber bomberos. Nadie puede pedir que un bombero sea un criminal, da igual, es un bombero. Tiene que necesitar de un bombero, hospitales, colegios, universidades y un gobierno. Pero cuando este gobierno es injusto y corrupto, se hace más corrupto, se ríen entre ellos, se roban, se perdonan entre ellos, etcétera, etcétera. Se unen sociedades de criminales. Y cuando la población está adormecida y socavada, pisoteada, porque el paro, la crisis, la miseria en las naciones es sencillamente un cáncer que va haciéndose grande, grande, y contra más pobre es la nación, más miedo tiene. Miedo a todo. Miedo a que le multen, miedo a que le encarcelen, miedo a perder el trabajo, miedo a todo. Y se hace un esclavo con miedo. Y los poderosos salen más poderosos. Vamos a centrarnos un poco en un caso único en la historia que puede repercutir al mundo entero y un ejemplo amonestador para toda la tierra habitada. El caso Urdangar y Cristina es un caso único en España de este aspecto de meter la mano y encarcelar, sea nobleza o sea peón, da igual. La justicia en general, en teoría, debía de ser justicia para todos. Cuando la justicia no es igual para todos, ya no es justicia. Como hubo alguien que dijo, cuando el pueblo no entiende lo que hace la justicia, no es justicia.
La gente tiene que ver justicia y sentirse satisfecha y segura de que cualquier delincuente, sea quien sea, se le va a juzgar con el mismo baremo. Pero cuando la justicia ve a los poderosos, y más reyes, y familia de reyes, y banqueros, y la mano es suave, y los perdona, y los indulta, y tal, ya no es justicia, ya el pueblo sufre, ya el pueblo no se asquea, ya es inseguro, la gente se pone nerviosa. Y esto aumenta la ira y el odio, y fermenta una guerra civil. Y donde habría muertes como la de Franco y su dictadura católico-fascista, 1 millón de personas desaparecieron, masacrando a toda una nación para imponer con mano fuerte un gobierno dictatorial que duró más de 40 años. El caso Urdangarin y Cristina va a ser sonado. Ayer puse un vídeo y hoy repito un poco, adentrándome más en este punto que puede ser esencial para hacer un acto de justicia, pero curiosamente va a ser un acto que los internos, o llamados de otra manera presos, de una manera más vulgar, españoles, pueden hacer justicia. Pueden hacer justicia, porque los partidos políticos tienen miedo. Muchos jueces, magistrados los quitan, como el Baltasar Garzón y tal, que querían perseguir la corrupción, los quitan de en medio, están quitando montones, hasta los encarcelan, los aterrorizan, los arruinan la carrera, los expulsan. Porque claro, el tema de los corruptos es con nosotros o contra nosotros, no hay intermedio. Y claro, ahora ha ocurrido un caso que lleva años fermentando, un cáncer maligno de la injusticia. Urdangarin, un ladrón nato con su esposa, ha robado al pueblo español durante años, robando millones. No ha sido un pobrecito que tiene varios niños, no tiene trabajo y ha robado un poco de dinero. Eso es naturalmente delincuencia, pero es perdonable porque claro, hay que mirar los atenuantes de que una personita pues no tenía nada, no tiene trabajo, tiene niños, tiene una mujer y tiene que vivir. No se puede sentar en la calle con los niños a morirse de hambre. No, eso no lo hace nadie. Entonces, la diferencia es abismal. Y el que es poderoso y encima de reyes, con una soberbia siempre, respetando temor, que nadie les insulte, que nadie les ofenda, y hacer lo que les da la gana, como han hecho siempre, pues eso ya llega a fermentar un odio entre la gente. Los presos españoles, puse ayer un vídeo, pueden hacer un acto heroico y salvar la democracia en España, salvar los presos, las personas que están condenadas y encarceladas por delitos mayores o menores, pueden hacer un acto que no harían nunca, o no podrían, o no querrían hacer políticos. No se van a arriesgar a meter la mano donde se la pueden coger, pero los que ya no tienen nada que perder, sí pueden hacer por ellos y por la justicia española. Y sería un caso único en la historia y a escala internacional, y serían beneficiosos para los presos, porque cuando esto salga a la luz pública, los medios de comunicación se volcarán en esos centros penitenciarios, hablando con los presos, y muchos presos, no sé, pero si esto funciona, saldrán en libertad, incluso más, saldrán en libertad y se les tendrán que indemnizar. ¿Por qué? Por el hecho insólito de que se ha hecho una injusticia con un ladrón nato, corrupto, unos ladrones, claro, que por ser familiar de un rey que también ha hecho actos delictivos en cantidad, que tuvo que aplicar por la corrupción, ya era insólito. Ya el pueblo español se le ha hecho idiota siempre, con miedo. Bueno, pues ahora los presos, al hacer esta acción de mandar unidamente un formato, un documento escrito y firmado por todos los presos de todas las prisiones de España hacia el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, alegando que se ha hecho un acto de injusticia total y absoluta a un ladrón que ha robado al pueblo español, a todos los presos los ha robado también, a todo, a gente, a los parados, a los jubilados. ¿Cuánta gente los echan de la casa por no te poder pagar hipotecas si no tienen trabajo y tienen que tirarse con los muebles en la calle, tirados a patas en el culo?
¿Cuánta gente se ha suicidado? Porque son deprimidos, son la gente no puede soportar, no tiene dinero, pasa hambre y se suicida. A montones, todos los días 2 o 3 suicidios, o más. ¿Cuánta gente en comedores de calidad? ¿Cuánta gente en la escuela para tirados en la calle pidiendo limosna? ¿Cuánta gente ya ha perdido su casa, su trabajo? Y a esa gente también Urdangarín y Cristina les ha robado. Ha robado al pueblo español en su totalidad. Y no solo no ha devuelto nada, ni nada va a devolver, sino que encima comprándose palacios para él y para su mujer, porque el consejo del exrey Juan Carlos es que su hija no puede vivir en un piso como la gente vulgar. Ellos han vivido en palacios, como palacios arzobispales, como los que los han puesto de reyes, palacios cardenalicios, palacios en palacios. Ellos son fuera de serie, son hombres dioses. Son tan vulgares como cualquiera, y más ladrones que la mayoría. Y claro, pues ahora hay un caso que puede ser muy beneficioso para la democracia española, para los presos españoles, para la justicia incluso. Porque la justicia se ve muchas veces presionados por los de arriba. Cuidado que es mi hija, cuidado lo que pasa, cuidado, jueces, claro, es lógico, todo volcándose a favor de la señorita, o la señora Cristina, todo volcando, es que eso el marido no la va a dejar sin marido, ¿no? El marido en la cárcel, no, eso es imposible, los niños, y fíjate, y el rey, no va a ir la reina a ver a la cárcel, no, eso es imposible, nada, y no, es verdad, tenga cuidado que esto es, que su carrera peligra, que todo, unas amenazas, una presión, y ya sí, mano muy, sí. Pero eso es justicia, pero eso es presentable. El mundo entero no es idiota, España no es idiota. Hay gente que ya está asqueada. El mundo no es idiota. Las noticias internacionales que hablan continuamente del caso de injusticia, bueno, ya está asqueada. Y se ríe la gente del pueblo español, se ríen con razón. Dice, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué pueblo es ese? ¿Qué nación? No, es que el yerno del rey, es que el cuñado del rey, pero qué porquería es esa. Pero que eso es justicia. ¿Cómo puede soportar un preso? Y digo unos miles, que están en la cárcel por delitos comunes. O sea, no están por inocentes, pero están por delitos que en menor escala lo que hizo Urdangarín y Cristina durante años. Roban millones y comprarse palacios y buenos coches. Eso es un crimen atroz contra la humanidad. Ya no contra España, contra la justicia, contra la democracia. Los presos pues están allí cumpliendo años de condena. Y daba igual si la han cogido en el delito en Navidad, a la cárcel automáticamente. Y un señor que no le meten en la cárcel y antes prefieren guerra civil antes de meter a Urdangarín en la cárcel y a su esposa menos todavía. Guerra civil. Y vuelven a meter medio mundo a España para matar españoles. Eso lo han hecho ya con Franco. Franco mató 1 millón de personas, un genocidio increíble, semejante al de Hitler, y para meter al rey. Y el rey felicitando a Franco como un dios, como un maravilloso, un ejemplo de... Vamos, cuando el rey estaba con la manita en el bolsillo en el paro y pidiendo, dando sablazos a unos y otros. Y el rey, aparte de que hay historias negras de mató a su hermano un tiro en la cabeza y otra historia de trapo sucio, de prostituta, vamos, deplorable. Y la pobre mujer pues ha sufrido lo que ha sufrido. Y la gente asqueada, el pueblo español. Ha llegado el tiempo de despertar. Y curiosamente pasará a la historia el que los presos españoles salvan la democracia, salvan la justicia. Algo único en la historia del mundo lo podéis hacer. Es mandar sencillamente un escrito alegando que multitud de presos, no hace falta poner el nombre de miles, pero multitud de presos, y se puede redactar, si lo exige el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, nombres y detalles y juicios que se han celebrado en pequeña escala, en semejanza a lo de Urdangarín, muy pequeña escala, y han sido encarcelados, y han sido multados, y su vida, no le importa la justicia, si tenían familia, tenían hijos, daba igual, a la cárcel, el mismo día incluso. Y a Urdangarín, por ser lleno del rey, le vamos libre y apoyándole hasta los fiscales y dando buenas referencias a los jueces. Es muy bueno, se han portado muy bien, son maravillosos, y no va a entrar en la cárcel, por supuesto, ni media hora, y antes promueven esa gente guerra civil y matan españoles. Antes destruyen la democracia. ¿Podéis vosotros, presos españoles, salvar la democracia, salvaros a vosotros? Porque en el momento que esto empieza a fluir en los medios, en los medios de comunicación del mundo se vuelcan en las cárceles españolas, los periodistas por todos sitios,
Y entonces muchos de vosotros podéis quedar libres. Y no solamente libres automáticamente, porque se van a hacer revisiones de gente que ha pasado años de cárcel, que era en menor delito que lo que ha hecho Urdangarín, pero por mucho. Y fueron metidos en la cárcel automáticamente sin ningún tipo de consideración. Y serán hasta indemnizados. Mucha gente por los años que ha pasado que no lo han hecho con Urdangarín. Y la justicia tendrá que reformar sus leyes y tendrá la justicia, en muchos casos, temor de no hacer otra vez la misma operación. Y Urdangarín a la cárcel, y si se aumenta esto, la Cristina en la cárcel también. Delincuente con su marido porque un negocio de estafa nacional a medias, 50%, aparte que fue Cristina quien hizo el trabajo este de negociación. Urdangarín no tenía ni zorra idea de nada, un jugador bueno de balonmano, nada más, con 100.000 pesetitas al mes. Y el que le intenten hacer de sus normales al pueblo español, diciendo que no sabía nada Cristina, que nada, su marido quería mucho a su marido, pero ¿cómo? Si no es ningún analfabeto, hombre, si trabaja en la Caixa, si lleva contratos con empresas y jecas del petróleo internacionales, hombre, habla varios idiomas, tiene una carrera, pero ¿cómo que es una tonta del bote? ¿De qué? No, tonta nada, que se hace los tontos, el fiscal no es que es tonta, es que no sabe, no sabía, que miera mucho a su marido, cuando su marido es un adúltero, hombre, tiene líos por ahí con otras, pero qué broma es esta, tomar por su nomada, vosotros presos españoles podéis salvar la democracia, podéis salvar muchos de vosotros, porque llegarán, esto si llega a cuajar bien en los tribunales de derechos humanos, mandan otra vez, reescribir otra vez el juicio y mandan traer otra vez a Urdangarín, y a Cristina en el banquillo de los acusados, y se le condena y se les encarcela, y vosotros conseguís una victoria única que pasará a la historia de España. Los presos españoles salvan la democracia y hacen un castigo judicial justo a un delincuente, más delincuente que la mayoría de los que están en las cárceles. Hacer esto y pasaréis a la historia, os salvaréis muchos, saldréis libres, muchos, y el pueblo español aplaudirá a los que salvaron la democracia, algo que pasará a la historia del mundo. Los presos españoles salvan a la democracia y hacen un acto de castigo judicial a un delincuente corrupto y ladrón, o delincuentes. Hay un texto, quiero terminar de citar, en las Sagradas Escrituras, un texto semejante, que pasó algo así, con un rey que fue el más famoso. Lo digo para que toméis un ejemplo de qué va la cosa. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, habla de que un rey, que fue David, un rey que su hijo también fue algo fuera de serie, Salomón, el hijo, pero el rey David era perseguido, porque era justo, y otro rey injusto, Saúl, el primer rey que Dios puso, le perseguía, le quería asesinar, y hablaba mal de él, y le quería encarcelar, le quería asesinar continuamente, con odio, con envidia. Y dice que las personas que veían que era injusticia, que ese hombre era bueno, que era un valiente, que había matado a Goliat, que había hecho un acto de valor que no tenía ninguno del pueblo judío. Todos cobardes, el rey todo cobarde ante las amenazas de un gigante filisteo, Goliat. Y dice que muchos, lo dice, se lee en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2, muchos que tenían deudas, que estaban angustiados, que estaban amargados, que tenían familia, que desesperados, no tenían nada, marginados, se unieron a David en la lucha y llegaron a ser David al final rey. El rey Saúl se suicidó al final en una batalla y los marginados que se unieron a David fueron gloriosos y los puso luego puestos de privilegio en la corona y en el reino de David, que fue el más grande de toda la historia del pueblo de Israel. Esto quiere decir que vosotros sois en el mismo caso marginados, acorralados por delitos, muchas veces circunstanciales, o por delitos por necesidad, o por delitos por egoísmo. Pero muchos de vosotros tenéis esa posibilidad de libertar o volver a vuestra familia, hacer un acto de justicia que el pueblo español aplaudirá y seréis gloriosos. Los presos españoles se dirán todo el mundo, salvaron la democracia, hicieron justicia y metieron en la cárcel a delincuentes como Urdangarín y compañía, que era un acto necesario de justicia para salvar el honor y el prestigio de España. Presos, amigos, hacedlo así. Y vais a ver que va a ser un hecho histórico que pasará la historia. Y algún día vais a ver que habrá algo más en mi persona para salvar no solamente a presos, sino a mucha gente más
muchos niños asesinados por nobleza, por políticos corruptos en rituales satánicos. Salvar a esos niños de la muerte y del horror también será un acto que haré en un futuro próximo, posiblemente con ayuda de muchos de vosotros. Así que, amigos, hacedlo lo siguiente, y salváis a España y la democracia, y hacéis justicia vosotros, los que estáis metidos por injusticias en las cárceles.